Buenos días. Para empezar, lo que quería comentaros es poneros un vídeo para que veáis, porque la parte de mi investigación está sobre todo dedicada a lo que es el cálculo numérico y la simulación numérica de problemas reales, ¿no? Entonces, para empezar, casi os enseñaría un vídeo. A ver, que está por aquí. Como veis, el prototipo de fluidos es el agua, ¿no? Pero no solamente el agua, sino el gas, también las avalanchas de nieve, los movimientos de tierra, incluso la sangre que va por vuestras venas, todo eso es un fluido, ¿no? Entonces, para modelizar ese tipo de comportamiento, pues tenemos unas ecuaciones, que ahora os enseñaré cuáles son, ¿no? Pero en fin, si os dais cuenta aquí, hay problemas abiertos, que es cómo las salpicaduras de agua, ¿eso cómo se modeliza? La mezcla de aire y agua, ¿cómo se modeliza ese movimiento? ¿Qué comportamiento es el que tiene este tipo de fluidos y cómo podemos tener una ecuación que pueda modelizar el comportamiento que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Esa es la principal cuestión, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que estábamos, si tenemos aquí lo que son la simulación numérica de un fluido, en primer lugar, pues os hablaré de lo que son las ecuaciones de aguas someras. Los franceses, como hubo un tal Saint Venant que les estudió, pues llaman ecuaciones de Saint Venant. Los ingleses, shallow water, y esta es una traducción un poco libre, ¿no? Aguas quietas, aguas someras, ver cómo vamos a modelizar eso por medio de métodos numéricos que nos van a ayudar a resolver ese tipo de ecuaciones. Los métodos bidimensionales, los tridimensionales todavía no se pueden atacar porque no existe suficiente potencia computacional, y luego os enseñaré algunos vídeos, ¿no? Este es el movimiento más típico, ¿no? ¿Lo veis? Ahí hay una onda que se mueve, eso puede simbolizar cómo llega el agua a la playa, o también con situaciones más peligrosas, cómo supera una barrera y destroza infraestructuras, o cómo se produce un tsunami. El fundamento está en una onda que le llamamos solitón, ¿no? Que aunque el nombre fue introducido pues, en el siglo pasado, ya hubo un escocés, un ingeniero, John Scott Russell, que observó ese tipo de comportamiento, sobre todo cómo se movía una embarcación por unos caballos en un canal, ¿no? Antes las mercancías se transportaban por canales. Entonces, este señor, lo veis aquí, tiene cara de serio, pero era un ingeniero escocés ya de hace 2 siglos, ¿no? Pero en fin. Y en su universidad, que se fundó más tarde, la Heriot-Watt University en Edimburgo, reprodujeron el canal que él observó el movimiento de lo que es el solitón, ¿no? ¿Veis aquí cómo se produce el solitón? Hay un émbolo detrás que empuja y produce la ola, ¿no? Entonces, los ingleses, los británicos en este caso, tendrán sus cosas, ¿no? Tendrán sus cosas raras, ¿no? Pero valoran mucho a la ciencia, tienen una gran cultura científica. A los ingenieros y a los científicos los tienen en consideración, valoran su trabajo, cosa pues que aquí estamos un poco en falta, ¿no? Pero en fin, hicieron un congreso de matemáticas sobre lo que son los solitones y fueron al canal a ver cómo funcionaba y demás. Y les gusta reproducir sus descubrimientos y mostrarlo, incluso invertir aquí pues, en un pequeño canal para reproducir aquello, ¿no? Entonces, vosotros que sois matemáticos, y sois un poco incrédulos, ¿no? Pues para que veáis que los solitones existen en la naturaleza, podéis cogeros la ecuación de Cotte-Borde-Bries y ver que una de las soluciones es un solitón, una ola solitaria que se desplaza en el tiempo sin deformarse demasiado, ¿no?
Eso es lo que es un solitón, ¿no? Pues ya tenéis alguna tarea que hacer si queréis, ¿no? Un solitón también puede ser un overtopping, ¿no? También en Inglaterra, como tienen en sus costas muchos acantilados y muchas infraestructuras, pues se preocupan de ver qué ocurre cuando una ola golpea y no solamente allí, sino que podéis ver imágenes de San Sebastián de hace unos años, donde hubo un temporal. Estos días también ha habido, pero esos todavía no los han puesto en la red, pero hay aquí imágenes. Esto es San Sebastián. No sé si fue en el 2008-2007, ¿no? También hay olas aquí enormes, ¿eh? No sé si lo podéis ver ahí. Esto se puede aumentar de tamaño. Bueno, pues para que lo veáis, que casi siempre os enseño cosas que están en la naturaleza y que se pueden ver, ¿no? Pues eso se le llama un overtopping, o sobre rebosamiento. Y si está aquí la pantallita, podemos continuar con el PowerPoint. También hay un vídeo, ¿no? A ver si el cañón este lo coge. A ver. Pues eso es un overtopping, ¿no? Que ese es pequeñito, pero lo que conviene saber es cómo se va a producir, qué potencia va a tener y cuándo va a llegar. Por eso los japoneses, que tenían más presupuesto que la zona de Indonesia, donde no sé si sabéis el tsunami este del 2004, donde fue devastador, pues tienen controles de alerta de tsunami, y cuando prevén que va a haber un tsunami, pues a veces con 5 o 10 horas de diferencia pueden actuar, ¿no? Y pueden salvar vidas así, ¿no? El más conocido, el más devastador de estos últimos años fue el tsunami de 2004, ¿no? Como veis, se produjo aquí, en Indonesia, y la ola fue arrastrando. Aquí, como no había alerta tsunamis, porque estos países pues, son pobres, tuvieron que pagar un coste humano muy elevado, ¿no? No sé si hubo más de 200.000 muertos y millones de euros en pérdidas, ¿no? No sé si actualmente ya comentan que habían puesto algún tipo de alerta tsunami por aquí. Pero un tsunami más que nada se produce, por avanzar, cuando el movimiento de las capas tectónicas se produce un golpe violento, y es como si los que vais a Benicàssim al ¿cómo se llama esto? El parque acuático en Aquarama, veis que a la piscina tienen un émbolo detrás que crean la ola, ¿no? Y crean una piscina con olas, ¿no? Un tsunami es algo parecido, pero a mucha mayor escala. Unas capas, esta zona es de movimiento sísmico o elevado, y entonces cuando hay un terremoto en el fondo del océano, pues una capa se pone encima de la otra y es cuando se crea el tsunami, ¿no? En Chile también hubo uno hace muchos años, y también, si os dais cuenta, en el mapa de Chile, la parte de abajo, que está toda escarpada, parecida a la zona de las rías de Galicia, esa zona estaba más o menos recta, y creo que fue por el 57-58, en el año 1957-58, hubo un tsunami parecido al de Indonesia, y toda esa parte la arrasó, ¿no? Ahora queda muy bonita, porque sí, está llena de lagos y con mucha vegetación, pero en aquel momento también fue catastrófica, ¿no? Y hubo grandes pérdidas humanas. Porque son matemáticos, vamos a entrar en las ecuaciones. No vamos a entrar mucho porque tampoco es cuestión de cansaros, ¿no? Esto es lo que sería, si decidierais estudiar este tipo de ecuaciones, vuestra investigación, ¿no? Es una ecuación en derivadas parciales que quiere emular el comportamiento que acabamos de ver en el vídeo y en los dibujos, ¿no? Entonces tenemos, las incógnitas son la altura del agua, es la h, y la q es el caudal, que es la h multiplicada por la velocidad que lleva el agua, ¿no? Y es una ecuación evolutiva, depende del tiempo, y en una dimensión espacial, o sea, consideramos solamente en el eje de las x que hay movimiento, viene gobernada por esta ecuación de aquí, donde aparecen aquí ecuaciones de segundo grado, que esta ecuación de las parciales no es lineal, por eso produce soluciones discontinuas, y se tiene en cuenta también la gravedad, porque vamos a considerar un fluido libre, ¿no? Vemos aquí el suelo y aquí el agua arriba, ¿no? Y esto sería la costa, ¿no? Pues estas son las incógnitas. Este sería el fondo, que es la ecuación del fondo, que aparece reflejada en un término que llamamos término fuente,
que si seguís estudiando veréis que este término fuente causa graves problemas de estabilidad en la ecuación y que hace falta investigarlo. Y también si en una dimensión lo que sería la anchura del río o por donde se puede mover el agua, el canal, ¿no? El término fuente tiene un comportamiento que a veces es muy complicado de tratar, pero en una dimensión depende sobre todo del fondo, de la geometría del fondo. Si el fondo es totalmente liso, el término fuente es cero, la derivada sería cero, entonces es una ecuación homogénea, mucho más fácil de tratar, pero no emula lo que pasaría en la costa o en los tsunamis, ¿no? Porque el fondo no es constante, sino que tiene una estructura geométrica, ¿no? Que es la que influye en el movimiento del agua. También el rozamiento influye en cómo se va a desenvolver el fluido dentro del dominio donde hay que estudiarlo. Eso es una dimensión. Entonces, aquí un pequeño ejemplo académico sería este, ¿no? Ponemos unas condiciones de cómo debe ser la geometría del fondo, que en este caso sería una recta y una pendiente, una cosa sencilla, y las condiciones iniciales, ¿no? De que soltamos agua en un punto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y las de contorno es que, claro, no puede salirse de un determinado sitio, ¿no? Entonces, todas estas ecuaciones, pues este sería el fondo, ¿no? Y el agua la soltamos aquí y la dejamos caer, ¿no? Entonces, cuando va pasando el tiempo, pues va cayendo, simula una ola, sube por aquí, golpea y rebota, ¿no? Eso es lo que nos dicen esas ecuaciones, ¿no? Entonces, esto también está en forma de vídeo, no sé si el cañón lo va a coger o no. Si no lo coge, pues como lo tenemos por aquí fuera, pues a ver, no está aquí. Está... A ver si este se ve. Bueno, se ve que no, el cañón no coge, ¿no? El vídeo este. Pero en fin, el agua caería por aquí, golpearía, y cuando esto está lleno rebosaría, y si cortamos el agua, pues se quedaría aquí un pozo almacenado, ¿no? Más o menos simula un comportamiento de lo que es esperable. Como veis, las ecuaciones, como tienen un comportamiento continuo, aquí no se refleja lo que son las salpicaduras del agua, la mezcla de agua con aire. Ese problema está abierto. O sea, así que de ver cómo se representa de una forma coherente este comportamiento del agua, que aquí las ecuaciones no lo muestran. Habría que hacer algo en las ecuaciones para que modelizara mejor el problema. Vamos a poner esto en pantalla grande. Digo porque lo que ocurre en la vida cotidiana es mucho más complicado. Si vemos aquí, por ejemplo, una singularidad, esto es el agua, un río creo que es no recuerdo el nombre, es del Pirineo francés, ¿no? Y empieza una tormenta y el caudal es este, ¿no? Y a los 5 minutos es el mismo. Entonces, claro, todas estas salpicaduras desde el punto de vista matemático son difíciles de representar. Y eso todavía está pendiente de una solución adecuada a ese tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo modelizamos matemáticamente las salpicaduras de esta agua? Y de hecho las singularidades en la naturaleza existen, ¿no? Esto lo habéis visto muchas veces en algunos ríos, ¿no? Cuando hay un pequeño bache, entonces las ecuaciones que hemos visto antes y su resolución numérica tienen que poder reflejar esto, esa caída de ahí. Por eso la ecuación que hemos visto antes es no lineal y produce soluciones discontinuas. O sea, emula muy bien el comportamiento que os estoy mostrando ahí. ¿Cómo se resuelven esas ecuaciones? Pues muchas de ellas no tienen una solución continua, que no se puede resolver aplicando los métodos que os han enseñado en ecuaciones diferenciales de factores integrantes, cambio de variable. Hay que resolverlas desde el punto de vista numérico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues se trata sobre todo de sustituir las derivadas que aparecen en la ecuación por diferencias o por medias calculadas por integrales, que nos den una imagen del numerito que reflejaría la cantidad de agua o de altura del agua en ese punto determinado, ¿no? Entonces, lo fundamental es sustituir las derivadas
por diferencias, diferencias calculadas de forma inteligente para que representen muy bien el comportamiento que queremos simular, ¿no?, en una simulación numérica, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es, pues claro, se hace una discretización temporal, si aparece, todas estas ecuaciones son dependientes del tiempo, y si estamos en una dimensión espacial, pues hay que hacer una discretización en X. Y después de sustituir esas derivadas por integrales o por medias en celda, teniendo en cuenta el área de la cantidad de masa de agua que tiene que haber en ese sitio, estamos hablando siempre de agua, pero estas ecuaciones, como hemos dicho antes, valen para todos los fluidos, gas, agua, incluso los coches, el movimiento de coches en una autopista, la densidad de coches en una autopista se comporta como un fluido. Bien, pues esta ecuación al final llegamos a un esquema numérico que debemos implementar en un computador y vamos calculando las soluciones numéricas, que son aproximadas a las continuas, ¿no? Entonces lo que se trata después es de validar si ese modelo que hemos nosotros calculado refleja el comportamiento que hay en la naturaleza que nosotros queremos que refleje, ¿no? No os canso mucho más con las ecuaciones porque lo que se trata es de tener una visión de cuál es el tema que estamos investigando, ¿no? Y luego para meterse a investigar sobre este tipo de cuestiones, pues hay que tener un background de cálculo numérico y de algunos métodos elementales de computación, ¿no? Que eso supongo que lo seguiréis adquiriendo con estos años, ¿no? En dos dimensiones, la ventaja que tienen estas ecuaciones en dos dimensiones es que si consideramos x e y en 2D, como una de las incógnitas es la altura, tenemos en un plano la altura, nos da una representación de lo que ocurre en tres dimensiones. O sea, con dos dimensiones solo espaciales, como una de las incógnitas de la ecuación es la altura, podemos ver qué ocurre en tres dimensiones, o sea, en nuestro mundo, ¿no?, en donde estamos atrapados, ¿no? Entonces, las ecuaciones son muy similares. Aparece un nuevo término que tiene en cuenta cómo se desplazaría el fluido a lo largo del eje de las íes, vuelve a aparecer la h de x, que sería la geometría del fondo. Bueno, aquí faltaría la y. En este caso, en dos dimensiones, la h depende de x y de y. Y nos aparecen los términos que dependen del rozamiento del fluido sobre el fondo. Vuelve a ser una ecuación no lineal, las incógnitas están elevadas al cuadrado, y una solución exacta de ellas no existe, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es, en lugar de tener celdas, medias en celdas, en un intervalo, hay que tener medias en un volumen de control, que en este caso tiene dos dimensiones, ¿no? Y hay que poner variables a todos estos esquemas que nos intentan modelizar el dominio en dos dimensiones. Hay distintas formas de aproximaciones que se pueden tomar, pero lo que hay que hacer es tener el fondo bien determinado para ver cómo se va a mover ahí nuestro fluido, ¿no? Son muy similares, los métodos pues también, y de aquí pues ya se implementa desde un punto de vista numérico y se obtienen las soluciones aproximadas en cada volumen de control, ¿no? Como una de las incógnitas es la altura, si vemos lo que ocurre en esta parte del dominio y la altura del agua, pues podemos ver lo que pasa en tres dimensiones, ¿no? Eso que tiene estas ecuaciones, ¿no? Entonces, se pueden modelizar, por ejemplo, roturas de presa, ¿no? ¿Ves? Aquí tenemos una presa y un poco más aquí está la presa rota, ¿no? Y hay que modelizar cómo se rompe. No es la misma presa. Esta es una presa, claro, porque a los propietarios de esta no les pudimos convencer de que la rompieran y que nosotros veríamos qué ocurría, ¿no? Entonces, tenemos fotografías de otra presa muy parecida, pero que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Intentamos ver, volvéis a ver aquí las discontinuidades que provoca el agua, las salpicaduras de agua, la mezcla de agua y aire, eso cómo se trata. Bueno, numéricamente, con las ecuaciones que hemos visto antes, ¿cómo se simularía? Pues esto es un problema académico. Hemos puesto aquí un agua, una compresa, en el t igual a 0 abrimos y vamos a ver cómo se mueve el agua, ¿no? Como esto también es un vídeo, no sé si ahora nos va a salir o qué. A ver si este sí que lo coge. Si no, pues mira, hemos tenido mala suerte con los vídeos.
Aquí está, a ver si este se ve. Este es MPG igual se ve. Este sí que se ve mejor, ¿no? ¿Ves cómo se... Este movimiento, eso lo reflejan las ecuaciones, no la naturaleza. Lo que queremos es que ese movimiento que se ve ahí, que nos dan las ecuaciones, pues sí que representa bien lo que ocurriría. Echáis en falta las salpicaduras y la mezcla del agua, y eso es difícil de modelizar, y eso ya lo tenéis que hacer vosotros. Seguimos con el PowerPoint, aquí tenemos avalanchas. Esto también es un fluido, un poco con una viscosidad más grande, también se puede modelizar como un fluido. Las avalanchas de tierra y de nieve también es un problema que... tengo un vídeo aquí, un movimiento de tierras en Italia, y a ver si se ve esto, creo que son estos. Esto es una ladera de tierra. Y está a punto de engullir un pueblo. Eso es la BBC. ¿Veis cómo se ve por ahí? Pues eso también es un fluido, con una viscosidad más... Bueno, vamos a quitarlo para que no nos den la paliza. También es un fluido. Pues bien, aquí, si lo representamos con las ecuaciones que hemos visto antes, no sale el comportamiento que deben de tener las ecuaciones, no son muy parecidas a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces ahí hay que introducir lo que se llama, estos son avalanchas de nieve, lo que es el flujo granular, ¿no? Que eso todavía está. El flujo granular, incluso los anillos de Saturno, lo que ocurre en los silos, la arena de la playa, cómo se forman las dunas, pues no es un fluido como parecido al agua o el gas, es granular, ¿no? Entonces, para representar bien cómo se desenvuelve un fluido granular, hay que definir nuevas ecuaciones, ¿no? Un intento, esto no está del todo resuelto. Un intento es un modelo de Savage Hunter, que lo que hace es, en la ecuación de antes, introduce un nuevo parámetro, con una nueva ecuación al cuadrado, no lineal, para intentar emular lo que ocurre con un flujo granular, ¿no? La idea es modelizar mejor el comportamiento del movimiento de tierras, avalanchas de nieve y todo ese tipo de fenómenos que tienen que ver con un flujo que no es totalmente compacto, que está compuesto por trocitos pequeños de otro tipo de material, ¿no? Y ahí por lo que se intenta es hacer eso, ¿no? Ver cómo ocurre, se hace un mallado del dominio y se deja caer por aquí un material y a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Hay algunos intentos, pero os digo que no está resuelto de forma satisfactoria ni al 60% de lo que el problema plantea, ¿no? Y esto es ya temas de 3 dimensiones, porque hasta ahora hemos visto la ecuación con 2 dimensiones, ¿no? Esto es mucho más difícil, porque aquí hay que tener en cuenta el dominio en 3 dimensiones, porque esta gota de agua, tanto por aquí como aquí, tiene aire, ¿no? No como antes que veíamos el agua con un fondo y el agua se mueve arriba y una de las incógnitas es la altura. Entonces, trabajando en 2 dimensiones y una de las incógnitas la altura, podemos saber cómo se comporta en 3 dimensiones. Esto no se puede hacer, las ecuaciones de antes no valen con esta gota de agua. Pero, hay fotografías bellísimas sobre qué ocurre con el comportamiento de agua en 3 dimensiones. Una simple gota de agua, pues eso también es un problema que todavía no está resuelto de forma satisfactoria. ¿Cómo se modelizaría el comportamiento ese, ¿no? Así que en algunas películas, como cuesta más barato hacer una simulación numérica que esperar todo el equipo de filmación a que un día llueva y filmar una escena, pues sí que han reproducido varias gotas de agua e intentan emular lo que pasaría si lloviera, ¿no? Y eso abarata mucho el precio. Pero no es un problema que esté totalmente resuelto, ¿eh? Eso es real, eso es una fotografía, eso es casi una esfera. Y estos modelos pues, son muy bonitos, ¿no? Y si tenemos tiempo, pues tenía algunos vídeos de todo esto que os he dicho para que veáis lo del flujo granular. El flujo granular sería una cosa así, ¿no? ¿Cómo podemos representar ese movimiento?
Un flujo porque está compuesto a su vez de otras partículas más pequeñas, ¿no? Lo del movimiento de agua ya lo hemos visto. En Chile hace unos años hubo también otro pequeño terremoto, maremoto, que produjo un... Este es el de Chile. Que si usted está en una situación como esa, tiene que saber que tiene que buscar la altura rápidamente porque va a tener ese tiempo, no más de 15 minutos, para ponerse a salvo con su familia y ayudar a los que pueda para salvar ese tipo de situación. Pero ocurrió tal cual, de manera que ya se había producido estos tsunamis y todavía las autoridades no tenían conciencia de lo que había ocurrido. Por eso que es un terremoto con este efecto secundario que es el tsunami, que ha sido muy aterrador en los bordes costeros, sobre todo el Maule. Y este otro es un... Esto está hecho con las ecuaciones de antes, ¿no? ¿Cómo se movería esta masa de agua, ¿no? A ver si lo vemos. Esto igual en una película de dibujos animados sale, pero claro, le falta un poco de realidad, ¿no? No emula muy bien lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo que hemos visto antes en las costas de Portugal, pero casi, ¿no? Casi, ¿no? ¿Sabéis que se ve ahí? De repetir lo mismo, ¿no? ¿Lo veis? Esto está hecho con las ecuaciones. No lo sé. Yo he visto alguna película donde inundan lo que es el Big Ben y lo que es la zona de Londres, sí que está allí, ¿no? Y eso está hecho con... No han inundado Londres para hacer la película, sino que lo han hecho con herramientas de este tipo, ¿no? Y esto que os quiero enseñar ahora es un vídeo que lo han hecho unos estudiantes de la Universidad de Miami, del laboratorio de computación en dinámica de fluidos, ¿no? Lo que intentan emular es cómo deben ser las alas del avión para que ofrezca menor resistencia dependiendo de la velocidad. Si se va a una velocidad subsónica menor que el sonido, el tipo de alas deben ser de una manera, pero si se supera la velocidad del sonido, las alas deben ser de otra manera para que la resistencia sea mínima. Entonces lo que hacen es ellos construir un prototipo de avión, es un dibujito, ¿no? Que durante el vuelo, si va a alcanzar velocidad supersónica, cambia de dirección para navegar en otra dirección con menos resistencia del aire, ¿no? Entonces, y está hecho por unos estudiantes del laboratorio de dinámica de fluidos computacional, ¿no? Y aquí se ve cómo hacen eso el avión.
Como habéis visto, cuando va a velocidad supersónica, las salas tienen que ser más estrechas que la longitud. Entonces, claro, otra cosa que ha aparecido es, con Google Maps han visto la parte de la costa de Nueva York y la de Los Ángeles, que es donde teóricamente se desplazaba el prototipo que habían construido, ¿no? Entonces, todo esto pues cuesta de hacer y lo deseable es que haya más recursos para que aquí en España podamos hacer algo parecido. Y nada más por mi parte, doy por terminada esta introducción a la investigación que estoy desarrollando.